Buenas tardes. Como siempre es un privilegio el poder estar delante de los hijos de Dios y poder compartir en este tiempo una palabra de parte de Él. Nuestros pastores pues ya se habrán dado cuenta, no están. Nuestros pastores siempre andan de victoria en victoria y tanto así que están en Ciudad Victoria. Están allá visitando la iglesia del pastor Abimael de Cielos Abiertos y están compartiendo la palabra allá y bueno, no está aquí el pastor, pero aquí está el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen que Dios está en este lugar? Aquí hay cielos abiertos también. Y quiero compartir contigo una palabra que el Señor me dio hace ya varias semanas y la he titulado ¿Dónde moras? No malinterpretes, no voy a hablar del don de frutas, moras, uvas, no. ¿Dónde moras? Es decir, ¿dónde vives? Sí, es una pregunta. Así la titulé, ¿dónde moras? Acompáñame al Evangelio de Juan. En este Evangelio, en el capítulo 1, dice el versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Y les hace una pregunta, ¿dónde moras? Están Juan el Bautista con algunos de sus discípulos y de repente va pasando Jesús por ese lugar donde él está con sus estudiantes y el Bautista al ver a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios. Y dos de sus discípulos, uno de ellos es Andrés. El otro no nos dice la escritura quién era, pero se supone que es el mismo apóstol Juan. Estos dos discípulos, al oír que el Bautista les dice, he ahí el Cordero de Dios, van y lo siguen. Y cuando Jesús se da cuenta que lo van siguiendo estos dos hombres, se voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Y ellos le preguntan, Rabí, queremos saber dónde moras. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Yo quiero hablarte en esta tarde de 3 lugares para morar, 3 lugares para vivir, 3 lugares donde podemos habitar, donde hemos habitado, donde hemos vivido, o donde estamos viviendo actualmente, o donde viviremos. 3 lugares, 3 territorios, 3 zonas. Estos 3 lugares los vamos a revisar en el libro de Éxodo, que es el segundo libro del Antiguo Testamento. Y lo vamos a ejemplificar en el pueblo de Israel. Israel pasó por estos 3 lugares. Israel es el pueblo natural de Dios. Y quiero que tomemos como ejemplo a Israel, porque si Israel es el pueblo natural de Dios, la iglesia es el pueblo espiritual de Dios. Amén. Así como Israel es el pueblo natural de Dios, ahora, en estos tiempos, su iglesia es el pueblo espiritual de Dios. ¿Sí? Y el primer lugar, o el primer territorio, acompáñame a Éxodo. Éxodo me encanta porque es un libro que empieza con esclavitud y termina en libertad. Y no solamente en libertad. Tú lees el último capítulo de Éxodo y es la presencia de Dios en medio de su pueblo. No solamente libres, sino con la presencia de Dios. Y Éxodo significa literalmente partir, significa salir. El primer lugar del cual te quiero hablar lo encontramos en el capítulo 1 del libro de Éxodo. Este territorio del cual te hablo se llama Egipto. La palabra Egipto significa
lugar fortificado. Significa lugar bien cerrado, lugar de sitio, lugar de asedio y lugar de aflicción. Todas estas connotaciones tiene el nombre de Egipto, ¿sí? En hebreo. Esta es una tierra de esclavitud, la cual vamos a ver. Y vamos a ver algunas características de estos tres territorios. El primero es Egipto, es la tierra de esclavitud. Esta es una tierra donde es gobernada por un rey llamado Faraón. Y este personaje tiene varias características. En el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 19, es un relato donde Esteban está hablando ante el Sanedrín y está contando la historia de su pueblo, Israel. Y en el versículo 19 habla de este rey llamado Faraón, de este territorio. Y dice el versículo 19, este rey, usando de astucia contra su pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Una característica que tiene este faraón, este rey, es que usa de astucia. Es un rey astuto. Faraón es un ser astuto. Pero esta característica nos recuerda a un personaje al principio. Tú lees Génesis capítulo 3, verso 1. ¿Y quién dice la escritura que era astuto? La serpiente. Dice ahí la escritura, pero la serpiente era astuta. Y esta serpiente antigua, Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9, nos dice que esta serpiente astuta, esta serpiente antigua, también se le conoce como diablo y Satanás. Entonces ya vamos viendo qué características hay en este territorio. Un territorio de esclavitud gobernada por un personaje que es astuto, como esa serpiente antigua. Nosotros no andamos en astucia. ¿Sí? Pablo dice, nosotros no andamos en astucia, porque hemos dejado las cosas ocultas y vergonzosas. Nosotros andamos en verdad. ¿Sí? Nosotros andamos en prudencia. Nosotros andamos en sabiduría, pero no en astucia. ¿Sí? Así que por favor, ya no dejen que sus hijos vean al Chapulín Colorado. ¿Sí? Porque se dice, no contaban con mi astucia. No. Nosotros no usamos de astucia. La astucia es un engaño, una artimaña que se utiliza para salirme con la mía. ¿Sí? Y hay hombres que utilizan la astucia para engañar, para mentir, para delinquir, para sobornar, para enriquecerse ilícitamente. Esta es una característica de este territorio. Gente que anda en astucia, en artimañas, que le gusta manejar el error y el engaño. Gente astuta. Otra característica de este personaje de la tierra de Egipto, de Faraón, es que gobierna con maltrato. Dice allí Hechos 7:19, lo acabamos de leer, que maltrató al pueblo de Dios. Usa del maltrato, es un gobierno tiránico. Es un gobierno que oprime. ¿Sí? Le gusta de maltratar. Otra característica de este faraón es que le gusta la sangre de los niños. Hechos 7:19 al final dice que maltrató al pueblo de Dios, usó de astucia y buscaba el que matara sus niños. También lo leemos en Éxodo capítulo 1, versículo 16. Cuando Faraón le dice a las parteras que si naciera un niño, lo mataran. Le gusta la sangre de los inocentes a este Faraón. Es un rey que odia a los niños. Su gobierno es un gobierno de sangre y de muerte. Esto es lo que hay en este territorio.
En aquel entonces Faraón había mandado que los niños los mataran o los ahogaran. Hoy en día los manda que los aborten. Pero es el mismo espíritu. Es el mismo Faraón de aquella antigüedad. Este es un lugar donde no se desea que el hombre fructifique, ni que el hombre se multiplique, ni que llene la tierra, sino que busca que el hombre se mantenga débil para así ser fácilmente esclavo, que no salga de esa esclavitud en la que se encuentra. Lo leemos en el versículo 10 del primer capítulo de Éxodo, cuando dice: ahora pues, seamos sabios para con él, para con los hombres. Usemos de astucia, es lo que está diciendo, para que no se multiplique. Esa era la estrategia de este faraón. No quería que el pueblo de Dios se multiplicara. Es un lugar donde no se busca, donde se impide la multiplicación. No hay multiplicación. Tú lo comparas con Génesis capítulo 1, versículo 28. Y ese verso 28 es la primera bendición que Dios le da al hombre. Y en esa bendición, ¿qué le dice? Multiplicaos y fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Ve cómo la intención de este faraón es completamente opuesta a la bendición de Dios. Dios quiere que nos multipliquemos y que llenemos la tierra y que la gobernemos. Faraón no, busca todo lo contrario. Él no quiere que te multipliques, no quiere que el hombre se multiplique, no quiere que el hombre gobierne, quiere tenerlo como esclavo. En esta tierra de Egipto, el hombre no señorea, sino es señoreado. El espíritu faraónico es quien señorea y sojuzga, no el hombre. Otra característica de este territorio es que es una tierra donde se paga tributo. Y esta es una carga que se ha vuelto una molestia para el pueblo de Dios. Versículo 11, versículo que sigue. Dice: entonces pusieron sobre ellos, sobre el pueblo de Dios, comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Esta palabra que se traduce aquí en el español como molestasen es una palabra hebrea que tiene un significado muy variado. No solamente significa molestar, esta palabra también significa intimidar, porque es un territorio donde la gente vive intimidada, amedrentada. Esta palabra también significa aflicción. Es un lugar donde se aflige a la gente. La gente vive en aflicción por estos comisarios de tributo que vienen de parte de Faraón. También esta palabra, molestar, significa debilitar a la gente, debilitar a las personas. Significa dominar, significa oprimir, significa mantenerlos en depresión, significa violentar, significa humillar. Todo ese significado tiene esta palabra en hebreo, porque todo esto es lo que sucede en este territorio. Así está el pueblo de Dios, oprimido, afligido, deprimido, débil, con cargas, intimidado. Estos comisarios vienen de parte de este rey para que hacer todo esto con los hombres. Son demonios que oprimen a la gente que vive en esta región. Es una opresión con toda esta carga. Y estos comisarios de tributos me recuerdan a los fariseos y a los escribas. Cuando Jesús les decía a sus discípulos: hagan todo lo que les digan estos hombres, pero no los imiten, porque ellos dicen y no hacen, y cargan a la gente con unas cargas que ni siquiera ellos son capaces de levantar con un dedo. Y hablaba Jesús, cuando estaba diciendo esto, del legalismo. La gente que es legalista es la gente que vive en este territorio de Egipto.
Gente que está esclavizada a una religión y a un legalismo. Porque esto es lo que hay en este territorio de Egipto: legalismo y religión. Y son cargas tan pesadas que producen molestias y producen opresión y debilitan a la gente en vez de bendecirla y fortalecerla. Los mandamientos que imponen, las cargas que imponen de la palabra son tan pesadas que los están aplastando. Así vivía el pueblo de Israel en la época de Jesús, antes de que Él llegara. La ley se había vuelto tan legalista, la palabra de Dios se había vuelto una carga tan pesada que la gente estaba siendo aplastada por ella. Algunos de ellos por eso dejaron la palabra de Dios, porque estos hombres la habían convertido en una carga tan molesta. Y hay gente que ha dejado a Cristo porque se han topado con estos legalistas, se han topado con estos comisarios de tributo de parte de Faraón, que en vez de permitir que la gente venga al reino de Dios, les cierran las puertas con su legalismo. Y Jesús decía: ay de ustedes, fariseos, que cierran la puerta para que la gente no entre al reino, y ni ellos y ni ustedes siquiera pasan. Duro las palabras de nuestro Señor contra esta gente, porque esto es lo que se vive en este territorio, en este Egipto, una tierra de esclavitud. Es una tierra donde se edifica para Faraón. Tú lees en la segunda mitad de este versículo 11 y dice: y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Este Faraón fue quien obligaba al mismo pueblo de Dios a edificar para él. El pueblo de Dios no edificaba para sí mismo. Estaban obligados a edificar para Faraón. Ellos mismos fortificaban ese Egipto. Lo hacían una fortaleza ellos mismos. Un lugar tan cerrado que no podían ellos mismos escapar por los muros tan altos que tenían. Hechos por ellos mismos. Es una tierra de dura servidumbre, la cual produce amargura. Versículo 13 y 14 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Versículo 14: y amargaron su vida con dura servidumbre. Esto es lo que sucede en este territorio. El trabajar y servir en este territorio es tan duro y es tan riguroso, es tan severo, que las personas andan amargadas. Ya el servicio ya no es un deleite. Ya el servir a Dios se vuelve una carga. Ya el servir en un ministerio, cuando empezó aquel servicio con un gozo, se vuelve algo que se vuelve rutinario. Ya el orar a Dios, el buscar su palabra, la revelación, se vuelve algo religioso. Ya la gente no viene con gusto a la iglesia, los que viven en este territorio, porque hay amargura. Ya no sale uno a trabajar con gusto. Uno trabaja forzado. Ya no le encuentra sentido al trabajo. La gente trabaja con amargura, trabaja con enojo. La gente que habita en este Egipto, en esta tierra de esclavitud. Estas son las características de este territorio, de esta zona, de este lugar de morada. Esta condición de esclavitud que tenía el pueblo de Israel en Egipto es la misma condición que el día de hoy tienen todos los hombres, todos los seres humanos en esta tierra. El hombre vive bajo la tiranía y la opresión de este faraón de este siglo llamado Satanás. Faraón representa al diablo. Los egipcios, su legión de demonios. Y el hombre está bajo la servidumbre por su condición caída. Fue en el huerto donde el hombre perdió la batalla contra esta serpiente, quedando bajo su esclavitud. Y desde entonces, el hombre y la mujer que nacen en este mundo, nacen bajo el yugo de esclavitud. Mis amados,
todos, toditos, todos, hemos nacido en Egipto. Y la gente que está naciendo ahorita, está naciendo en Egipto. Egipto es la tierra de esclavitud. Ya no estoy hablando de una región geográfica, sino estoy hablando de una región espiritual que impera en todo el mundo. Esta es la condición natural del hombre sin Cristo. Siendo un territorio tan terrible, siendo una región de esclavitud, ¿cómo salió el pueblo de Israel de ella? Acompáñame a Éxodo capítulo 2, versículo 23. A mitad del versículo dice la Escritura: y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Esa palabra en el griego es la palabra para esclavo. Dice que el pueblo de Israel gemía por la esclavitud en la que vivían. Y dice que clamaron y subió a Dios el clamor. ¿A dónde subió el clamor de ese pueblo? A Dios. ¿Por qué estaban clamando? Por la servidumbre en la que vivía. Pásate al capítulo 3 de Éxodo, versículo 9. Está hablando el Señor con Moisés y le dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que aunque los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este pueblo de Israel pudo salir porque empezaron a clamar. Llegó un punto en que ya era tan insoportable la situación que estaban viviendo. Era tanta la opresión, era tanta la miseria en la que estaban viviendo, que empezaron a clamar. Ese clamor subió como un aroma delante de Dios, como incienso. Y dice Dios que Él escuchó ese clamor. Y al escuchar ese clamor, Él descendió para liberarlos. Él descendió para liberarlos. Es hasta que no tenemos un corazón contrito y humillado que el Señor mueve su mano para liberarnos. A veces hasta que no tocamos fondo es que Dios mete su mano en la situación en la que estamos para sacarnos. Está como el hijo pródigo. Hasta que no llegó con los cerdos y él anhelaba comer de lo que le daba de comer a los marranos, que volvió en sí, dice la palabra. Y cuando volvió en sí, ahí es donde el Señor intervino. Ahí es donde el Señor intervino. Es hasta que el hombre gime y clama por la condición de miseria en la que vive, que el Señor escucha las oraciones y desciende para liberar de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Dios levanta a un caudillo en este tiempo, a un rescatador, a un libertador llamado Moisés. Este es un tipo de Cristo, quien Dios envía para librarnos de la esclavitud del pecado. Lo que fue Moisés para el pueblo de Egipto en aquel entonces, ahora lo es Cristo para su iglesia. Él es el libertador. Él es el que puede sacar a esa gente que está en esa condición de esclavitud, viviendo en Egipto. No hay otra forma de salir de allí, más que a través de un libertador. Y ese libertador se llama Jesús. Este es el primer territorio. Estas son las características de esta primera zona. Este es un lugar de morada, terrible, porque es una morada de esclavitud. La segunda morada de la que te voy a hablar es el desierto. Y el pueblo de Israel también pasó por allí, también estuvo allí. Y esta es la tierra de escasez, la tierra de escasez. La primera, tierra de esclavitud. Segunda morada, una tierra de escasez, una morada donde escasea todo. Al salir el pueblo de Israel de Egipto, la Escritura me habla de que pasó por 3 desiertos. Te voy a hablar de esos 3 desiertos. El primero lo vas a encontrar en Éxodo capítulo 15, versículo 22. 15:22. Este se llama el desierto de Shur o de Sur. ¿Sí? Dice allí la palabra: e hizo Moisés
que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Esta palabra Shur significa, anótalo, barrera, pared, obstáculo, muralla. Eso es lo que significa Shur. Y esta es una característica que tiene esta región. Hay obstáculos, hay barreras, hay vallas que se tienen que brincar. Hay dificultades. La barrera con la que se topó el pueblo de Israel en este lugar, lo leemos enseguida del mismo versículo 22, y dice que anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. En este desierto de Shur, la barrera con la que se toparon es que no había agua. Clásico, porque es un desierto. El desierto, si algo se caracteriza, es porque no hay agua. Ahora, el agua es un elemento que escasea frecuentemente en esta región. Es una región árida y el agua es vital. Sin agua, el hombre muere en pocos días. Aproximadamente solamente puede aguantar 7 días, promedio. Más o menos 7 días. Aguantamos más sin comida, pero sin agua aguantamos menos. Promedio 7 días. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está conformado mayormente de agua. Un 60, un 70% de nuestro cuerpo es agua. Ahora, hablando en sentido figurado, el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Juan en el capítulo 7. Precisamente son palabras de Cristo. Estaba Jesús en ese último día de esa gran fiesta y dice en el versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, esto dijo del Espíritu. Y dice Espíritu con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Esos ríos de agua viva que correrían del interior de las personas, se refiere al Espíritu Santo. Por eso digo que esta agua es una figura del Espíritu Santo. La iglesia de Éfeso, en su comienzo, es un ejemplo de este desierto espiritual. Tú lees en Hechos 19 cómo Pablo llega a Éfeso y dice que encuentra a 12 discípulos. Y cuando está hablando con ellos, les pregunta si tenían el Espíritu Santo, que si habían sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y qué dicen estos discípulos? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Estos hombres, esta iglesia vivía en un desierto espiritual porque el Espíritu Santo no estaba allí, no fluía el Espíritu Santo. Y esta es una condición de la gente que vive en el desierto de Shur. No se mueven, no fluyen en el poder del Espíritu Santo. Al contrario, son personas que apagan el Espíritu Santo. Es una región donde no se le da libertad al Espíritu Santo. Es una región donde se dice, los dones del Espíritu Santo no aplican para ahora, eran para aquel tiempo. Ya el don de profecía, ya el don de orar en lenguas, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, eso ya no aplica para hoy. Era para la iglesia primitiva del libro de los Hechos, ahorita ya no. Y te das cuenta que es gente que vive en el desierto de Shur, con poca agua, muy poca agua. Dice ahí la Escritura, aparte de esto, versículo 23, y llegaron a Mará y no pudieron beber aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron a aquel lugar Mará, que significa amargura. O sea, todavía aparte de que el fluir del Espíritu Santo es escaso, en ellos hay un espíritu de amargura. Hay un espíritu de amargura. ¿Sí? Esta es otra característica. Esta palabra Mará también significa cólera. Es gente que anda siempre enojada. Anda enojada por todo. No te les puedes acercar tantito porque ya te están gruñendo. Gente brava. Se enoja por cualquier cosa. Porque hay ese espíritu. ¿Sí? Y este espíritu es enfermizo. Este espíritu
es el que tenía Simón el mago. Tú lees de Simón el mago en Hechos 8, del versículo 18 al 23, y ahí la escritura dice que este mago se había convertido, era discípulo, era creyente, se había hecho cristiano cuando oyó predicar a los apóstoles. Y cuando vio que Pedro y los apóstoles imponían las manos sobre la gente y recibían el don del Espíritu Santo, él les dijo: oye, yo quiero comprar ese don, ¿cuánto me cuesta? Y Pedro le dice: perezca junto contigo tu dinero, porque crees que el don de Dios se puede comprar, y no es así. Y versículos más adelante le dice: yo veo que tú estás en una prisión de amargura y hiel. En este desierto es donde viven los magos, como Simón, con un espíritu de amargura. Pero dice la Biblia en Éxodo 15, versículo 25, versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés. También hay murmuración. Me faltó agregar eso. También hay murmuración en esta región. Gente murmuradora. ¿Sí? Gente que chismea y se queja a espaldas de. Y dice Moisés, y dice allí que Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ese árbol que le mostró Dios a Moisés es un tipo de Jesucristo, de la cruz donde murió Jesús. Es hasta que no es echada esa cruz que las aguas se endulzan. Es hasta que no viene el Espíritu Santo en la vida de esas personas que sus espíritus se vuelven dulces y dejan de ser amargos. Pero como escasea el Espíritu Santo, la amargura está allí latente en ellos. Una persona que está llena del Espíritu Santo difícilmente tiene amargura. No caben en una persona las dos cosas. O tienes el Espíritu Santo o tienes un espíritu de amargura. Y el Espíritu Santo si entra en tu vida, tenlo por seguro que va a echar afuera el espíritu de amargura. El otro desierto, segundo desierto, lo encontramos en el capítulo 16, versículo 1. Dice: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin. La palabra Sin significa barro o arcilla. Anótalo. Barro o arcilla. Porque esta es otra característica de esta región desértica. Son suelos que no son aptos para la agricultura, por lo tanto escasea el alimento. Porque es arcilla. La arcilla, el barro, no es tierra fértil para las semillas. Es una tierra muy seca. Es una tierra que tantito lo dejas y se hace dura. Por eso el barro lo utilizan los alfareros, porque es rápido seca. Pero esa tierra no tiene las propiedades para retener la semilla y permitir que la semilla crezca. Por lo tanto, no hay cosechas en los desiertos. Por lo mismo, hay poco alimento. Así como escasea el agua, también escasea el alimento. Y sin eso es lo que significa. Ahora, hablando metafóricamente, lo que es el alimento para el cuerpo, lo es la palabra de Dios para el espíritu. Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Pero pasa algo en esta tierra desértica. ¿Sí? La palabra de Dios no puede brotar, porque la tierra donde cae la semilla no es fértil. No es fértil. Las personas que viven en esta región no tienen un corazón listo para recibir la palabra de Dios. Por ello es que no prospera la palabra de Dios en esos corazones que viven en ese desierto. Porque sus corazones son barro, son arcilla, no es tierra fértil. Hay poca fe y mucha incredulidad, porque en eso se manifiesta esa tierra. Un corazón que no cree, un corazón que es incrédulo. Lo mismo sucedió en Nazaret cuando Jesús fue a visitarla. Nazaret fue la ciudad donde él creció, no donde nació, donde se crió, su infancia la pasó en Nazaret. Tú lees Mateo 13 del 54 al 58, te habla que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí por la incredulidad de esa gente.
porque Nazaret vivía en este desierto de Sin. Cuando él entró en la sinagoga a enseñar, no encontró corazones receptivos a su palabra. Por lo tanto, la palabra no pudo brotar, no pudo prosperar, no dio fruto. Dios tuvo que enviar el maná. Tú lees en Éxodo 16:4 y dice la escritura: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dice allí que Dios hizo un milagro en el desierto e hizo llover maná, pan del cielo. ¿Sabes quién se le conoce como el pan del cielo vivo? Jesús. Tú lo puedes leer en Juan 6:51, cuando Jesús da testimonio de él mismo y dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come de mí nunca morirá, sino vivirá para siempre. Pero para poder recibir ese pan del cielo vivo, tenemos que salir de este desierto y cambiar esa tierra infértil por tierra fértil. El tercer desierto y último lo encontramos en el capítulo 19, versículo 1. Dice allí la escritura: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Sinaí significa espinoso o espina. Anótalo, porque esta es otra característica del desierto. La vegetación es escasa y la que hay es espinosa. De tal forma que no hay árboles que den sombra, porque todos están chaparros, están enanos. Pues como no hay agua y hay poco alimento, la tierra no es fértil, los arbolitos crecen muy chaparritos, sin hojas, llenas de espinas y con poco fruto. Esas son las características de esos árboles allí. Y cuando tú te quieres acercar a uno de estos árboles, hasta miedo te da, porque te puede espinar, te puede herir, te puede lastimar. Y hay gente que parecen erizos, ¿no? Como en esta región hay poca agua, hay poco crecimiento, ¿sí? Estos árboles dan poco follaje y dan poco fruto. Las personas aquí, en lugar de dar fruto, dan espinas. ¿Te han tocado algunos hermanitos de esos? Que te acercas y sientes luego el picotazo. Entonces vemos que las características de este desierto, de esta región árida, es de escasez de agua, escasez de alimento y escasez de fruto. Poca agua, poco alimento. Por lo tanto, la consecuencia es poco fruto. Y si en algo es glorificado el Padre, es en que demos mucho fruto. Lo leemos en Juan capítulo 15. En cambio, en esta región desértica hay muchos obstáculos, hay mucha amargura, hay mucha murmuración, hay mucho conflicto y hay mucha incredulidad a la palabra de Dios. Estas son las características de este desierto. Es sorprendente que hay cristianos que han sido liberados por nuestro Señor de Egipto, pero desean seguir viviendo en el desierto, como ocurrió con el pueblo de Israel. Llegó un momento en que el pueblo de Israel estaba en la orilla del río Jordán. Lo único que tenían que hacer es cruzar ese río para entrar a la tierra prometida que Dios les había dicho que les iba a dar. Pero tuvieron miedo y prefirieron quedarse en el desierto. 40 años Dios los trajo en el desierto por miedosos, por no creer a su palabra, por su incredulidad y su falta de fe. Se quedaron en el desierto y anduvieron vagando allí 40 años. Prefirieron andar entre el sequedal, prefirieron andar entre la escasez, entre el poco fruto. No entendieron que el plan de Dios era sí liberarlos de Egipto, pero la segunda parte del plan era meterlos a la tierra prometida, no que se quedaran en el desierto. Pero esa generación que no le creyó a Dios, quedaron muertos en el desierto. Fue la siguiente generación, la generación de los hijos de esos hombres incrédulos, los que pudieron entrar, junto con Josué, a la tierra prometida. El desierto debe de ser solo un lugar de paso, un lugar de transición, un lugar temporal mientras llegamos a la tierra prometida. No que no pasemos por allí, no que no andemos allí, pero debe ser nada más un lugar de transición.
no un lugar para morar, no un lugar para quedarnos, no un lugar para vivir. No fue el plan de Dios. Tenemos que salir de nuestro desierto. Y por último, el tercer territorio. Ya hablamos de las características de Egipto, que es la tierra de esclavitud. Ya hablamos del desierto, que es la tierra de escasez. Ahora yo quiero mencionarte la mejor tierra, la tierra prometida, que es la tierra de abundancia. Y en Éxodo capítulo 3, versículo 8, aunque Éxodo y el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la ley, no hablan sobre la tierra prometida, de cómo fue conquistada, sino es hasta Josué, que Josué entra capitaneando al ejército de Israel y entran a la tierra prometida, pero sí nos da la palabra en Éxodo y en Deuteronomio las características de este territorio. Esta es la tierra donde finalmente Dios quería meter a su pueblo. ¿Sí? Éxodo 3:8 empieza diciendo, he descendido, está hablando aquí Dios con Moisés, y dice, he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de la tierra, de aquella tierra, una tierra, nota tú, buena y ancha. Buena y ancha. Por buena significa que es una tierra fértil, es una tierra agradable, es una tierra hermosa, es una tierra amigable, es una tierra favorable. Eso es lo que significa por buena. Y cuando dice que buena y luego dice ancha, significa que es espaciosa, que hay abundancia, que hay amplitud. Porque así es la vida en Cristo. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque así es la tierra prometida, una tierra abundante. Otra característica de esta tierra prometida, siguiendo ahí el versículo 8 de Éxodo 3, dice, es una tierra que fluye leche y miel. Es decir, es un lugar de deleite, es un lugar donde destila la grosura y la dulzura. Y esto es lo que hay en la presencia de Dios. Lee el Salmo 16, fíjate lo que dice allí. Y ese Salmo 16 yo lo tengo bien subrayado. Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque eso es lo que hay en la tierra prometida. Ahí está la presencia de Dios y junto con Él la abundancia, el deleite, las grosuras. Otra característica de esta tierra prometida, ya no la vemos en Éxodo, sino en Deuteronomio. En el capítulo 6 nos sigue hablando un poquito más sobre esta tierra de abundancia. Desde el versículo 10, cuando dice ahí la escritura, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades, subraya eso, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. ¿Sí? Dice allí que en esta tierra prometida hay ciudades grandes y buenas que nosotros no hemos edificado. En Egipto, el pueblo de Dios tenía que edificar a fuerza y obligadamente para Faraón. Pero en la tierra prometida, tú no tienes que edificar nada. La ciudad ya está edificada. Tú no tienes que andar haciéndole al albañil. Tú no tienes que andar echándole la plomada, echando cemento. La ciudad, la morada, ya está hecha. Jesús dijo a sus discípulos que Él iría a su Padre para darles morada. Porque dice, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Esta promesa la hace en Juan 14:2, cuando les dice a sus discípulos, yo voy por delante, muchachos, porque les voy a preparar la casa. La casa ya está lista. No van a tener que andar edificando nada. No vas a andar sudando. La casa ya está hecha. Otra característica que tiene la tierra prometida, dice el versículo 11 en Deuteronomio 6, dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. O sea, paquete completo. No solamente la casa, sino va con muebles, va con despensa, va con estufa, va con refrigerador, va con acabados, va con todo. Con boiler de paso, porque no te salga cara la electricidad. La gas, perdón. ¿Sí?
Va con todo. Muchachos, dice, la tierra prometida, las casas están llenas de todo bien. Lo que significa cuando dice de todo bien, que es una casa donde hay alegría, es una casa donde hay amor, donde hay belleza, donde hay bondad, donde hay mansedumbre, donde hay paciencia, donde hay templanza, benignidad. Y te pones a ver todo lo que significa esta palabra y dices, oye, estos son los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Así es, mi amado, porque en esa casa vive el Espíritu Santo. En esa tierra prometida vive el Espíritu Santo. Y llena la casa de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, etc. ¿Sí? Otra característica que tiene esta tierra prometida, siguiendo la lectura en el versículo 11 de Deuteronomio 6, y dice, y cisternas cavadas que tú no cavaste. ¿Sí? Dice que hay pozos de agua en ese lugar y ya están hechos. No tenemos que andar buscando el agua. Es un lugar donde los pozos de agua están continuamente brotando. Abunda el agua. En ese lugar no hay sedientos, en ese lugar no hay escasez de agua, porque el Espíritu Santo es el que está fluyendo continuamente. En la tierra prometida no tenemos que andar escarbando. La abundancia de agua, los pozos de agua ya están cavados, ya están hechos. Es cuestión nada más de beber de ella. Y por último, dice, y viñas y olivares que no plantaste. En la tierra prometida también hay viñas y olivares que nosotros no hemos plantado. Es la casa amueblada, con la alacena llena, viene con noria incluida, ¿sí? Con pozos de agua, y viene con el huerto atrás, lleno de olivos, dice allí, y lleno de viñas. De la viña sale la uva, y de la uva sale el vino, y el vino es un tipo del Espíritu Santo. ¿Sí? Del olivo sale la aceituna, de la aceituna sale el aceite, y el aceite es un tipo del Espíritu Santo. ¿Sí? Quiere decir que en este lugar de la tierra prometida somos llenos del vino del Espíritu Santo y somos ungidos con el aceite del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tierra! ¿Quién no quisiera vivir allí? La pregunta es, ¿dónde moramos? ¿Dónde moras? Tienes tres opciones. ¿Moras en Egipto, la tierra de esclavitud? ¿Moras en el desierto, en un lugar de escasez? ¿O estamos morando en la tierra prometida, donde hay abundancia? ¿Dónde queremos pasar el resto de nuestras vidas? Aquí en la tierra. Estos tres territorios existen hoy, aquí, en el mundo. Cuando hablo de la tierra prometida, no hablo del cielo. No hablo que te tienes que morir y llegar allá. La tierra prometida está aquí también. Así como está el desierto, así como está Egipto, también está la tierra prometida. Volviendo al pasaje de inicio, Juan, ya para terminar. Juan capítulo 1, donde empezamos. Quiero que veas algo. Después de que estos dos discípulos que van siguiendo a Jesús le preguntan, ¿dónde moras? Versículo 39, mira la respuesta de Jesús. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba. Y dice la Escritura que se quedaron con él aquel día. Los discípulos, estos dos discípulos, vieron dónde vivía Jesús y se quedaron con él. Pregunta, ¿dónde crees que moraba Jesús de estas tres tierras? ¿Tú crees que vieron la tierra de Egipto? ¿O el territorio desértico? Yo creo que lo que vieron en Jesús fue la tierra prometida. A tal grado que se quedaron allí. Nota tú que estos dos discípulos son discípulos ¿de quién? Del Bautista. Eran discípulos del Bautista. ¿Dónde andaba el Bautista? En el desierto. Y estos muchachos, después de vivir en el desierto con el Bautista, de repente van siguiendo a Jesús y le dicen, Señor, ¿y tú dónde moras? Nosotros sabemos que el Bautista mora en el desierto, pero ¿tú dónde? Y Jesús les dice, vengan y vean.
Y cuando ven dónde vive Jesús, dónde mora, se dan cuenta que es la tierra prometida. A tal grado fue que Andrés, versículo más adelante, dice el 41, el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Con una emoción, lo que estaba diciéndole a Pedro: hermano, hemos hallado la tierra prometida. Ya no más desierto. Ya no más desierto, hemos encontrado la tierra prometida. En Jesús vieron una tierra donde fluía leche y miel, milagros sobrenaturales, cosas extraordinarias. Eso es lo que encontraron en Jesús, la tierra prometida. Mis amados, ¿dónde vivimos? ¿Dónde estamos morando? Yo quiero que cerremos los ojos para terminar con una oración. Yo quiero orar primero por aquellos que viven en esclavitud. Yo quiero orar por aquellos que viven en esclavitud. Aquellos que están siendo oprimidos por el diablo. Aquellos que no han recibido al libertador en su corazón, a Jesús. Jesús está aquí. Y Jesús ha venido y vino a este mundo como Moisés vino al pueblo de Israel. Así Jesús vino a este mundo para liberarnos y sacarnos de esa esclavitud. Y si tú estás en esa condición de decir: yo vivo en esa esclavitud, yo me encuentro en Egipto, un lugar de opresión, un lugar donde Faraón me domina, un lugar donde soy afligido, soy oprimido. Tú hoy tienes la esperanza de recibir al libertador en tu corazón, llamado Jesús. Si esta es tu condición, yo quiero que hagas junto conmigo esta oración y le digas: Señor, en esta tarde te pido perdones mis pecados. Ayúdame a salir de Egipto. Ya no quiero más vivir en esta condición de esclavitud. Hoy te abro mi corazón para que tú vengas a ser el salvador de mi vida, el libertador de mi vida. Libérame, Señor. Sácame de esta condición, sácame de esta región. Te recibo como mi Señor y Salvador y libertador. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por limpiarme. Gracias por perdonarme. Ahora te pido que derrames de tu Espíritu Santo en mi vida y me llenes de Él. Y lo recibo con brazos abiertos. Gracias, Señor. Gracias, libertador. Ahora yo quiero orar por los que están en el desierto. Tal vez tú estás pasando por un desierto en este momento. Un tiempo de escasez. Un tiempo de dificultad. Tal vez estás topándote ahorita con obstáculos, cosas que no puedes franquear, saltear. Tal vez ese desierto que el que estás viviendo ahorita se llama enfermedad. Tal vez puede ser un desierto llamado cáncer. Tal vez puede ser un desierto de escasez económica en tu vida, donde las deudas te están sobrepasando, donde el sueldo ya no te rinde, donde tal vez estás en peligro de perder el trabajo, donde te han dicho que te van a correr ya porque se acabó el trabajo. O tal vez estás pasando por ese desierto de escasez porque no tienes trabajo y has estado tocando puertas y no se abren. Tal vez estás pasando por el desierto de un problema de relaciones familiares. Tal vez tu matrimonio está en un desierto, está en una sequía y se está muriendo de sed. Tal vez puede ser la relación con alguno de tus hijos, con alguno de tus padres, con alguno de tus hermanos. Si tú estás en esa condición de desierto, en alguna situación difícil, tal vez puede ser un desierto donde espiritualmente te has quedado estancado, ya no has crecido. Un desierto donde ya no has podido profundizar más tus raíces debajo de la tierra.
porque hay piedras que están estorbando. Tal vez porque hay espinos que están ahogando la palabra y no la están dejando crecer. Porque es un desierto de espinas donde estás, rodeado de espinas. Si esa también es tu condición, yo quiero orar por ti. Y les voy a pedir a los que se identifican con este desierto, se pongan de pie ahí en su lugar. Si esta es tu condición, ponte de pie ahí en tu lugar. Si estás pasando por algún tipo de desierto, ponte en tu lugar. Si tú estás anhelando decir: Señor, yo sé que hay más de ti y hay una tierra prometida, pero ahorita estoy cruzando este desierto. Ayúdame, Señor, a salir. Ayúdame a cruzar ese Jordán. Ayúdame a entrar a esa tierra prometida, esa tierra de abundancia. Si esa es tu condición, ponte ahí de pie. Ponte de pie. Y vamos a orar. Y vamos a clamar, como lo hizo el pueblo de Israel, que clamó. Y el Señor va a escuchar tu oración. Está escuchando ahorita tu oración. Empieza a levantar tu oración. Empieza a levantar tus manos allí. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame en este desierto. Ayúdame a salir de este lugar. No más desierto, Señor. No más sequedad. No más escasez. Ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú sabes mis necesidades, Señor. Tú sabes cuánto tiempo he estado en este lugar. Tú sabes, mi Señor. Y hoy vengo reconociendo mi necesidad de ti. Hoy vengo reconociendo mi escasez. Hoy vengo reconociendo mi insuficiencia. Señor, no puedo en mis fuerzas. No puedo en mi sabiduría, Señor. Si tú no eres conmigo, yo no voy a poder salir de aquí. Señor, ayúdame, ayúdame. Y aquí está el Espíritu Santo en este momento, fluyendo. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón. Deja que el Espíritu Santo hable a tu vida. Deja que el Espíritu Santo traiga un rema, una palabra, una revelación a tu corazón. Deja que el Espíritu Santo en este momento ponga certeza en tu vida de que te va a sacar de allí. Te va a sacar. El Espíritu Santo te quiere sacar de allí. No te quiere ver allí. Su plan es que tú estés en la tierra prometida. Él quiere que disfrutes de todos sus beneficios. Él quiere que disfrutes de sus moradas. Él quiere que disfrutes de su alimento, de su abundante grosura, de sus dulzuras. Él quiere verte en esa tierra donde fluye leche y miel. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, que tú vas delante de nosotros. Gracias, Jesús, que tú eres como ese Josué que fue delante del pueblo abriendo caminos. Gracias, Señor, porque tú eres quien abre ese río Jordán para nosotros poder pasar. Ese río Jordán que nosotros no podemos pasar solos. Ese río Jordán que me divide, me separa de la tierra prometida. Tú eres, Señor, el que abres ese río. Tú eres el que para las aguas para yo poder pasar en seco. Y hoy el Espíritu Santo está parando ese río para que tú puedas pasar, para que tú puedas andar, para que tú puedas avanzar. El Espíritu Santo lo está haciendo. El Espíritu Santo lo está haciendo. Está abriendo ese río. Está abriendo ese obstáculo. Está tumbando ese obstáculo en el nombre de Jesús. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Simplemente cree. Simplemente ejercita tu fe. Simplemente cree. Cree que el Señor lo está abriendo. Lo está abriendo. Lo está abriendo para que pases. Lo está abriendo para que pases. En fe empieza a caminar. En fe empieza a pasar. En fe empieza a avanzar. En fe cruza, 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 porque es el tiempo. Es el tiempo de entrar a la tierra prometida. Es el tiempo de cosechar abundantemente. Es el tiempo de vivir vidas llenas del Espíritu Santo. Es el tiempo de que vivas una vida abundante, abundante. No más escasez, no más escasez, no más espinas, no más falta de fruto, no más falta de alimento. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ahora yo le pido a los demás que nos pongamos de pie todos como iglesia y empecemos a darle gracias porque estamos en la tierra prometida. Estamos ya en la tierra prometida. En Cristo estamos ya en la tierra prometida. Y empieza a dar gracias y dile: Señor, gracias. Ahora
Ahora estoy en la tierra prometida. Ahora, Padre, gracias. Gracias porque tú nos has llevado a este lugar de deleites, lugar de grosuras, lugar de abundancias. Gracias, Jesús, por esta abundancia, por esta riqueza. Gracias, Padre, porque las aguas brotan en ese lugar, porque hay pozos que no tengo que cavar, porque tu Espíritu Santo fluye en este lugar. Gracias por el alimento que hay, abundante alimento, porque estoy en Belén, Belén, casa del pan. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque aquí hay aceite, aquí hay vino, aquí hay viñedos abundantes, aquí hay olivos, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. 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 Fuiste fiel, tu gracia me levanto, me basta tu amor, es eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brillará. Y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, resume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clama. Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar, desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma clamará. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén.